Buenas noches con todos. Gracias por la invitación a este webinar sobre ciberseguridad y la empresa. Vamos a empezar con una introducción bastante sencilla, y es proponer la afirmación de que la ciberseguridad hoy en día está en todos los aspectos de cualquier tipo de empresa, empresas productivas, de servicio, de ventas, de selección de personal, en fin, eh, todas las industrias y actividades empresariales que conocemos forman parte de un escenario donde la ciberseguridad es crítica, porque un descuido o un error en ciberseguridad, una debilidad puede detener cualquiera de estas actividades, como seguramente hemos estado viendo constantemente en las noticias, ¿no? Aparte de los medios especializados. Hay que tener en cuenta una proposición también interesante, que es cuál es el papel que está jugando hoy día la tecnología en la ciberseguridad, ¿no? Y la inteligencia artificial, por supuesto, ocupa el primer lugar en el escenario. Y esto se debe, vamos a resumirlo de una manera muy gruesa, se debe a que la velocidad a la que ocurren los ataques, los orígenes de los ataques variados, los cambios en la tecnología de ataque son tan rápidos que es imposible que un ser humano o un grupo de seres humanos estén preparados para poder enfrentar una amenaza de ciberseguridad actual. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar por uno de los temas menos conocidos de la ciberseguridad. Todo el mundo conoce la ciberseguridad de alguna forma. Usan antivirus en sus celulares o laptops o tablets. En la casa tienen filtros web para proteger a los niños, etcétera. Todo el mundo tiene alguna idea general de lo que es ciberseguridad. Entonces, no vamos a referirnos a los detalles técnicos y operativos de esta situación, pero sí vamos a tocar temas poco conocidos. Entonces, vamos a empezar con el tema de responsabilidad legal. Si bien es cierto, en la actualidad existe un marco legal que trata en cierta manera de regular la cibercriminalidad, lo cierto es que su parte procedural, la parte de los procedimientos, cómo hacerlos, está muy inmadura todavía. Así, por ejemplo, las entidades que están obligadas por leyes o normas a presentar estatus de ciberseguridad, reportar incidentes, etcétera, no tienen una normativa explícita que les diga a quién reportar, cuándo reportar, en qué tiempo, cuál es la tolerancia de esto, debo reportar también la remediación o no, etcétera. Entonces hay un marco legal un poco en desarrollo, un poco inmaduro, lo cual permite que las empresas puedan tomar erróneamente la decisión de poner en segundo plano este tipo de responsabilidad. El impacto legal de una brecha de ciberseguridad no solamente se limita a la empresa, no solamente afecta a la empresa, sino que legalmente puede vincular a la empresa con otra clase de criminalidad. Pongámonos en términos sencillos, si uno es custodio de una base de datos sensible, y esa base de datos es residente en nuestros sistemas, en nuestra empresa, y alguien la roba o alguien la comercializa, alguien la exporta de manera involuntaria o de manera maliciosa, y alguien produce daño con esa información, la empresa es responsable por eso, legalmente es responsable. El número de casos en que las empresas descubren amargamente que están incursas en un delito por causa de un ataque cibernético que a la propia empresa probablemente no le produjo nada. Pongámonos en términos sencillos, si a una entidad financiera se le sustrae la información de sus principales clientes, sus principales movimientos, etcétera, para fines malévolos, la empresa no sufre ningún daño. Es posible que esa exfiltración haya ocurrido incluso sin que la empresa sufra ninguna molestia, o sea, ningún daño particular. Lo otro es de que no importa cuánto tiempo ocurra entre la brecha de seguridad y su uso malévolo, la empresa no deja de ser responsable. No es un punto importante a considerar a nivel empresarial. El otro punto, que no es técnico, pero es igualmente
sorprendente, digamos, de que no se tenga en cuenta con el nivel que se merece, es el tema de las relaciones públicas y la gestión de crisis. Todas las empresas tienen una reputación que tiene un valor tangible. Ese valor tangible se refleja en la confianza de sus clientes, socios de negocios, la forma como obtienen créditos en los bancos, la forma como atraen inversionistas, en fin, todo un universo de funciones empresariales que dependen de la reputación. Entonces, la reputación se puede concebir erróneamente como una calificación subjetiva, cuando en realidad es una suma de calificaciones. La gestión de las crisis es sumamente importante en ciberseguridad, primero para contener la desconfianza inicial, la sorpresa, ¿no? de haber sido expuestos mediante un ataque a una brecha de ciberseguridad, en términos muy generales, ¿no? Y el control de daños no solamente se refiere a proteger a la empresa, sino también proteger a las personas que pueden haberse visto afectadas como efecto de la exposición de datos, entre otras cosas más, ¿no? Estas actividades deben ser cuantificables y deben tener tiempos. Exactamente de la misma manera como la empresa apunta, por ejemplo, a la continuidad de negocios. Es un término bastante conocido. La continuidad de negocios depende de su plan de recuperación de desastres. Los planes de recuperación de desastres, tipo, por ejemplo, desastres naturales, atentados, incendios, fallas de sistemas, etcétera, están cuantificados en las empresas. Una empresa sabe cuánto puede dejar de ganar por minuto. Bien. Sin embargo, si no relacionamos esto con una reacción a un incidente de ciberseguridad, probablemente nos quedemos solamente con los números históricos. Esto fue lo que pasó, esto fue lo que perdimos, pero probablemente no estemos preparados para poder reaccionar de una manera sistemática y organizada ante este tipo de eventos. ¿Sí? En un siguiente punto vamos a ver cómo la inteligencia artificial y la ciberseguridad conviven lado a lado. En primer lugar, la inteligencia artificial está en los dos lados de la ciberseguridad, en el lado del ataque y en el lado de la defensa. Esto se debe a que la inteligencia artificial, si bien es cierto, todavía hay una gran discusión ética de quién va a controlar la inteligencia artificial, bajo qué normas éticas, bajo qué normas morales o legales, y todavía es muy incipiente pensar de que en todo el mundo y en todos los países se van a respetar estas normas. La carrera por dominar la inteligencia artificial y llegar a la inteligencia artificial general, que es el equivalente a la inteligencia humana, ¿sí? No es una carrera limpia. Digamos, todos los países que están detrás de ese liderazgo están dispuestos a violar todas las normas éticas, morales que puedan existir. Entonces tenemos a la inteligencia artificial tanto como aliado como como enemigo. La inteligencia artificial puede funcionar muy bien como asistente, pero funciona mejor como piloto, encargándole las tareas en las cuales la reacción humana, lejos de ayudar a reducir el riesgo, puede producir un desastre. Una duda de un segundo en términos cibernéticos eh, representa muchos eventos, muchísimos eventos, muchos de los cuales pueden ser irreversibles. Entonces, encargarle a la inteligencia artificial la automatización de los eventos que no afectan a personas directamente, ¿sí? Es una buena idea. Esto conlleva ciertos riesgos y ciertos desafíos. Hoy en día, por ejemplo, la administración de una empresa no puede exonerarse de la responsabilidad, ¿no? De utilizar o no inteligencia artificial para poder proteger sus activos digitales. Y finalmente, el futuro de la ciberseguridad tradicional lamentablemente no es muy brillante, en vista de que la ciberseguridad tradicional está basada en silos, está basada en ver aisladamente cada uno de los tipos de amenaza que existen,
de tal manera de que vayamos poniendo como parches, ¿no? Como cinta adhesiva en una represa que se está rajando, ¿no? Es un poco iluso pensar de que responder cada amenaza con una contraamenaza va a resolver el problema. Lo cierto es que si una visión completa de lo que ocurre en ciberseguridad, integrando lo que tradicionalmente se manejaba a través de silos, como son, tengo un problema de virus, compro un antivirus, tengo un problema de spam, compro un anti-spam, tengo un problema de intrusión, compro un IPS, tengo que proteger mi página web, compro un WAF, etcétera, ¿no? Eh, lo cual en algún momento dejó de tener sentido por la cantidad de diferentes expertices que se tienen que desarrollar, la capacitación del personal técnico y la gran dificultad de llevar todos estos hilos independientes junto con la dirección de la empresa. Entonces, en la mayoría de los casos, la ciberseguridad tradicional, lejos de ayudar a la empresa en sus fines, se convertía en un obstáculo. Y hay un equilibrio importante entre ciberseguridad y performance. Entonces, también ese es uno de los temas que lleva a la ciberseguridad tradicional a tener un mal pronóstico. Finalmente, la inteligencia artificial y la ciberseguridad también son parte de servicios muy sencillos de llevar al frente de una empresa. Hay que aclarar algunos temas aquí que son transversales, pero son sumamente necesarios. La mayoría de las empresas grandes no tienen ningún problema en cuantificar la inversión en ciberseguridad porque saben perfectamente cuánto van a perder. Tienen sus procesos muy bien organizados, todo está cuantificado, todo está ordenado, entonces no es muy difícil llevar un directorio y decir, bueno, tenemos este riesgo nos puede llevar a estas pérdidas, si invertimos esta fracción de estas pérdidas, podemos controlar este riesgo o hacerlo menos factible. Si uno desciende en la complejidad y tamaño de las empresas, eh, se puede tener la percepción errónea de que las pequeñas y medianas empresas literalmente están abandonadas, en el sentido de que no tienen chance de hacer las inversiones que hacen las grandes empresas, lo cual está bastante equivocado. La ciberseguridad como servicio, por ejemplo, puede cubrir perfectamente las necesidades de una empresa, tal como la nube podía cubrir las necesidades de un data center para una empresa y tener la misma resiliencia, disponibilidad, performance, etcétera, a una fracción del costo mediante la economía de escala. Vamos a descender un poco más y podemos decir de que la ciberseguridad hoy en día también está al alcance del profesional independiente, del consultor, del médico, del ingeniero, del analista, en fin, del auditor contable, financiero, de exportaciones, etcétera, a través de ese mismo mecanismo. Incluso si descendemos un poco más abajo en la escala económica, podemos encontrar que la microempresa también tiene la ciberseguridad a su alcance. Inclusive las personas y las familias tienen a su alcance medidas de ciberseguridad que gracias a la inteligencia artificial pueden estar a su alcance a nivel económico. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Por qué si hay tantas facilidades para acceder a la ciberseguridad, por qué hay tantos incidentes? ¿Por qué hay tantos reportes de brechas de seguridad, etcétera? Y esto se debe a que la mayoría de las empresas, lamentablemente, tienen una posición reactiva hacia la ciberseguridad. Pero pongamos este mínimo de ciberseguridad que nos han recomendado, inclusive que lo ponga nuestro proveedor de acceso a Internet, que nos diga qué hacer nuestro proveedor de correo, que nos diga qué hacer nuestro proveedor de base de datos, de CRM, etcétera, y con eso nos quedamos ahí. Y la reacción viene después del incidente, después de la brecha de seguridad, después del ciberataque, después del secuestro de la base de datos o la encriptación de los discos de la compañía, ¿no? A través de diferentes mecanismos. Entonces, esa es una cosa inexplicable. Vamos a ir un poco más allá para entender por qué
actitud pasiva frente a la ciberseguridad es tan alta, ¿no? Y es que no existe una conciencia real sobre cuáles son los roles y responsabilidades al adquirir productos que se conectan. Vamos a poner de esa manera súper general. No nos refiramos exclusivamente a computadoras, tablets, teléfonos inteligentes, sino a dispositivos que llevamos encima, como relojes, sistemas de medición, IoT, muchos electrodomésticos como aires acondicionados, refrigeradoras y otros dispositivos más, incluyendo juguetes para niños, se conectan a Internet. Los sensores que usamos en la casa para una alarma ya no son los tradicionales, están basados en IoT también. Entonces también se conectan a Internet. Los servicios que vemos de seguridad para las casas se conectan a Internet. Entonces, la regla básica es, si yo tengo algo que se conecte a Internet, debo estar preocupado por la ciberseguridad. Sin embargo, no debo estar preocupado a nivel de angustiarme, sino a nivel de saber de que existen tecnologías y servicios asequibles a todas las escalas empresariales que me van a permitir minimizar y en muchos de los casos evitar ser víctima de un ataque de ciberseguridad. Muy bien, esta presentación solamente tiene 6 slides y el siguiente es el último. ¿Ok? Voy a proponer algunas conclusiones, seguramente va a haber muchas preguntas en el interín, pero vamos a proponer algunas conclusiones interesantes, ¿no? Lo primero es que la ciberseguridad no es un estado, no es un lugar, no es un estatus, no es la compra de un equipo o un servicio, sino que es un viaje bastante, bastante turbulento. Es un viaje en el cual no hay un punto de llegada, hay un punto de salida, pero no hay un punto de llegada, es permanente. En segundo lugar, la transformación digital general depende completamente de la ciberseguridad. No es posible crear, vamos a poner un ejemplo dramático, un gemelo digital de una mina, ¿no? Donde se puede tener la visión en tiempo real de la operación de la mina, incluso intervenir en ciertos procesos, como chancadoras, fajas transportadoras, movimiento de volquetes en una mina de tajo abierto, en fin. Es imposible pensar en tener un gemelo digital de una infraestructura tal sin ciberseguridad. Vayamos a un ejemplo más pequeño. La cirugía robótica, por ejemplo, no puede existir sin ciberseguridad. Es muy fácil de atacar, es muy sencillo, digamos, poner en riesgo la vida de una persona, ¿no? En ese sentido. Igualmente no se puede poner en manos de personas sin preparación en ciberseguridad actividades que son consideradas críticas, ¿no? Como por ejemplo la generación eléctrica, la distribución eléctrica, el transporte aéreo, en fin, transporte marítimo, la operación portuaria y tantas actividades que se benefician mucho de la inteligencia artificial y los modelos que se hacen con ella para poder predecir fundamentalmente un estado de cosas que nos permita prever fallas, mantenimientos, reparaciones, nos permita prever congestiones portuarias, en fin, una maravilla, pero sin ciberseguridad no funciona. Y finalmente, la ciberseguridad sin inteligencia artificial no es escalable. Aquí vamos a ver dos conceptos diferentes de escalabilidad. La primera escalabilidad es la volumétrica, ¿no? Cuando uno habla de una empresa pequeña que va a crecer, crece, 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 la ciberseguridad tiene que crecer con ella, tiene que crecer con sus sucursales, con nuevos empleados, nuevos sistemas, cambios, logística, en fin. Esa es la escalabilidad volumétrica. Y la otra escalabilidad es que la ciberseguridad tiene que escalar, tiene que seguirle el paso a los ataques cibernéticos. Es una lucha constante, ¿no? Debe escalar también en ese sentido. Ninguna de las dos cosas puede funcionar el día de hoy sin inteligencia artificial. Simplemente no es posible. ¿Sí? Hay algunas acciones importantes que se pueden tomar. Lo primero es incluir la ciberseguridad en la resiliencia empresarial. Todas las empresas tienen alguna forma de resiliencia, ¿sí? Se protegen contra las fallas eléctricas con UPS, con generadores,
en fin, con un segundo proveedor eléctrico, tienen resiliencia para sus procesos productivos. O sea, si hay un corte de suministros de determinada fábrica, pueden utilizar un backup logístico y obtener los suministros de otro lado. Entonces, en todos los aspectos de una empresa hay ciberresiliencia, inclusive a nivel de personal, ¿no? Si no llega el operador de la máquina tal, pues tenemos un respaldo que lo puede reemplazar por cual sea la razón que no haya llegado. Lo segundo es crear una cultura sólida de ciberseguridad en la empresa. La ciberseguridad no es software, no es hardware, no es servicios, sino es una cultura. Es una cultura a la que tenemos que acostumbrarnos a vivir. Es como el COVID. El COVID, todo el mundo piensa que ya pasó, el COVID no ha pasado. Tenemos cepas que son menos agresivas, pero se siguen produciendo vacunas. Y el día que se deje de monitorear el COVID, pues volverá con la misma intensidad con la que llegó por primera vez. La ciberseguridad es exactamente igual. Nosotros podemos mantener, digamos, una cultura sólida de ciberseguridad, o simplemente podemos desentendernos del tema y pensar, digamos, de manera ilusa que nuestra empresa, nosotros mismos, nuestras familias, no son atacables, ¿no? Entonces no vale la pena ver. Ese es un grave error. El otro punto importantísimo es auditarse y ser auditados regularmente. Eso también es bastante común en las empresas. Cuando nosotros queremos probar un sistema, por ejemplo, de seguridad en el trabajo, ¿no? Nosotros lo auditamos y después necesitamos una auditoría externa para poder constatar de que efectivamente nuestros procedimientos de seguridad en el trabajo no exponen la vida de los empleados o no exponen la vida de terceros. Absolutamente razonable. Exactamente lo mismo se debe hacer en ciberseguridad. Las auditorías no son tan sencillas, pues las empresas, digamos, que están expuestas o que son más vulnerables a ataques de ciberseguridad deberían tener por lo menos, como mínimo, 2 auditorías por año, tanto internas como externas. Finalmente, el tema principal de la ciberseguridad en la empresa es que tarde o temprano va a haber una brecha de seguridad. Entonces hay que prepararse para enfrentar lo que es inevitable. Es imposible pensar de que ninguna empresa va a ser atacada o justo mi empresa no va a ser atacada o que todas las medidas y contramedidas que tengo van a ser siempre eficaces. Eso no va a ocurrir, esa no es la realidad. Entonces la recomendación es prepararse para enfrentar lo inevitable. Nosotros somos un país lleno de desastres naturales. Tenemos sismos, tenemos huaicos, lluvias, sequías, y sabemos prepararnos. La ciberseguridad debe ser un punto más en esa lista de preparación para enfrentar lo inevitable. Tarde o temprano vamos a tener un gran terremoto, vamos a tener un tsunami, vamos a tener lluvias torrenciales, vamos a tener heladas, en fin. Igual podemos tener, no sé, conmoción social, cualquier cosa que consideremos nosotros un riesgo sobre algo que es inevitable a la larga, debe merecer la misma atención. Entonces, la preparación para enfrentarse con lo inevitable no es diferente a los planes de continuidad de negocio, recuperación de desastres. Es exactamente igual. Solamente que los términos son distintos, los escenarios son distintos. Hay mucha parte de lo que se tiene que hacer que es intangible y normalmente eso genera confusión y caos. Sin embargo, hay una luz al final del túnel y es que la abundancia y la superabundancia de información crítica para lograr estos puntos es básicamente pública hoy en día. Si uno la busca, la puede encontrar. En cualquier búsqueda que se termine con tipo dos puntos igual org, ¿no? O site igual dos puntos igual org, se puede lograr, digamos, encontrar un sinnúmero de entidades públicas y privadas que nos pueden permitir llegar a entender qué es lo que tenemos que hacer. No necesariamente nos van a dar los tips técnicos, la receta técnica, pero sí nos van a orientar. Y por último, todos los fabricantes de ciberseguridad en absoluto tienen ventanas donde los clientes potenciales pueden entrar e informarse, que no es un mundo perdido, no es una batalla perdida,
es algo que podemos enfrentar. Y con esto termino mi presentación. Como les decía, había prometido, es bastante breve, que podemos ver si es que hay algunas preguntas en el chat. Aquí voy a detener la presentación ahora. Tenía una pregunta. Sí, cómo no. Quería resumir un poquito el tema de lo que nos está diciendo Luis, es que el tema de la ciberseguridad está en los tres niveles, ¿no? En toda la sociedad, los gobiernos tienen que preocuparse por la ciberseguridad. Leía que RENIEC todos los días detecta intentos de vulneración de su base de datos, porque RENIEC tiene los datos de todos nosotros, ¿no? Esa es la sociedad en general. Hemos visto en Venezuela cómo el gobierno venezolano está siendo permanentemente hackeado en la información de sus funcionarios para tratar de presionar para que salgan del gobierno. O sea, han entrado, han vulnerado la información a ese nivel, pero nosotros estamos bastante preocupados por la ciberseguridad de las empresas, ¿no? Y vemos cómo las empresas, ya no hay, creo, empresa que no use Internet de las cosas, tenga uso de la nube, los ERPs que conectan sus sistemas comerciales, sus sistemas manufactureros, es decir, y vemos grandes fiascos, ¿no? Porque empresas muy conocidas y especialmente los bancos, quizá esos casos se han filtrado, hay muchos casos que ni se filtran, y a nivel de las personas, ¿no? Porque la preocupación de encontrar un día cualquiera que nuestras cuentas han sido vaciadas, porque ahora tenemos nuestro celular y esta gente especializada se mete a nuestros celulares. Entonces, toda la sociedad tiene algún nivel de impacto de la ciberseguridad. Pero de repente, antes de entrar a las preguntas específicas, yo quisiera preguntarte, Luis, ¿qué es en concreto específicamente la ciberseguridad? Es decir, las empresas y las familias y la sociedad en general, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿cómo se protege específicamente? ¿Qué significa que yo esté bien protegido o no esté bien protegido? Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que comprar? No sé. ¿Podrías explicarnos un poco, en términos bien básicos, qué significa la protección, ¿no? ¿Cómo nos protegemos nuestros datos o nuestros sistemas o nuestras redes, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a empezar por algo sumamente sencillo que seguramente todos conocen. Y voy a poner un ejemplo bastante simple. Cuando nosotros adquirimos un programa o bajamos un programa para nuestro teléfono, computadora, tablet, etcétera, lo primero que aparece frente a nosotros es un documento que nos muestra las condiciones de uso. Nos indica cuáles son los riesgos y cuáles son las responsabilidades que tiene el fabricante de ese producto, cuáles son nuestras responsabilidades. El 90% de las personas y el 80% de las empresas bajan ese documento sin leerlo y al final ponen acepto. Por ahí empieza uno de los problemas más grandes de ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, y eso se convierte en un gran descubrimiento. Todos los programas, dispositivos y cosas en general que podemos usar nosotros para conectarnos tienen mecanismos de ciberseguridad. Todos ellos. Nuestros teléfonos, nuestras tablets, nuestras computadoras, los dispositivos de IoT, los juguetes inteligentes que compramos para nuestros hijos, todos ellos tienen mecanismos de seguridad. El problema está en que no los activamos. ¿Sí? Y no los activamos por dejadez, porque pensamos que no somos un blanco de ciberseguridad o porque pensamos de que a nosotros no nos va a pasar porque, en fin, porque pensamos que no nos va a pasar. Entonces, ese es el primer nivel de ciberseguridad. Utilizar la seguridad que está disponible en todos los dispositivos conectados que tenemos, todos ellos. Si tenemos, vamos a poner ejemplos más, un poco más arriba.
¿Quién no tiene una conexión de Internet en su casa? Bueno, pues el módem de Internet de fibra óptica o inalámbrico o el cableado, el que fuera, tiene contramedidas, tiene un firewall. ¿Sí? Las computadoras todas tienen un firewall, todas tienen, la mayoría tienen un antivirus. Ahora, en el caso de Windows y Mac, se pueden encontrar, digamos, firewalls que protegen la navegación en Internet, advierten de sitios maliciosos. Los propios navegadores, vamos ahí. A ver, ¿quién no usa Chrome, usa Firefox, usa Microsoft Edge o Safari en Mac? Todos los navegadores tienen filtros de seguridad, todos ellos. Y uno puede escoger específicamente no navegar a los sitios en que el navegador le dice a uno que es peligroso. Entonces, repito, un 90% de las personas y un 80% de las empresas no utilizan la seguridad inherente a los propios dispositivos que usan. En segundo lugar, habíamos dicho, y eso es cierto, la seguridad es dinámica, no es un estado de cosas, es un viaje bastante turbulento. Otra de las cosas que no hacen las personas es actualizar sus dispositivos. Todos los dispositivos tienen actualizaciones cada vez más frecuentes relacionadas con la ciberseguridad. En Windows creo que una vez a la semana hay una actualización, no sé, en Android, en iOS, en fin, en todos los sistemas operativos habidos y por haber, hay actualizaciones. ¿Ok? ¿Por qué no las usamos? Nuevamente caemos en una estadística nefasta. Un 70 o un 80% de las personas no utilizan las actualizaciones automáticas. Un 60% de las empresas no lo hacen. La mayoría de las empresas que tienen un departamento de TI formalizado, sistemático, comprenden de que una buena parte de la ciberseguridad descansa en la actualización de los sistemas operativos y los programas, no solamente los sistemas operativos. Todo esto, hasta lo que estamos hablando hasta este momento, es cero costo. Si uno se compra un iPhone o un teléfono basado en Android, no hay un costo, no, la compañía no le va a cobrar a uno actualizar el teléfono. Entonces hay que hacerlo. Lo otro es entrenarse en ciberseguridad personal y empresarial. Para esto hay cursos gratuitos que promueven el Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas, en fin, la Unión Europea. Hay cursos en español, mucha gente dice, no, la barrera del idioma, hay cursos en español, donde le enseñan a las personas a ser menos inocentes, menos inocentes. La mayoría de casos de accidentes de ciberseguridad ocurren porque hay un actor interno. La empresa tiene la última tecnología, la inteligencia artificial, personal de TI entrenado, pero un empleado puede recibir un mensaje malicioso y hacerle clic a un Word, sí lo puede hacer. Y es factible que eso ocurra. También es posible de que un empleado, al no saber cuáles son las normas mínimas para poder mantener una higiene en cuanto a ciberseguridad, contamine la empresa sin darse cuenta. Es perfectamente factible. Entonces, muchas de las cosas de ciberseguridad tienen que ver con la educación, con la formación en ciberseguridad. Es sumamente importante que las personas que dirigen empresas, que son líderes, que son desarrolladores de nueva tecnología, de nuevos paradigmas, no dejen la ciberseguridad para terceros. Es muy importante eso. La ciberseguridad debe nacer con cada iniciativa empresarial. No hay una excusa válida para esto, ¿no? Entonces, con todo esto, digamos, es prácticamente necesario, importante, romper la idea errónea de que una persona no es un blanco de ciberseguridad. El domingo pasado estábamos comentando, en un momento antes, que una organización criminal peruana a través de phishing había logrado extraer 10 millones de euros de inocentes clientes bancarios españoles. Entonces, no pensemos que es imposible que nos pase a nosotros. Muy bien, muchas gracias,
por estas respuestas. Vamos a continuar con las preguntas, solamente que les vamos a hacer recordar que tenemos una encuesta, que por favor tengan la gentileza de llenar la encuesta mientras vamos a continuar con las preguntas, que algunas de ellas ya están escritas en el chat, y después vamos a tomar las preguntas vamos a empezar con las que están en el chat y luego pasamos a los que han levantado la mano. Ya había algunas que teníamos aquí. Juan Roberto Ibáñez te hace una pregunta, no sé si la ves o te la leo. Sí, la leo. Dice, Luis, ¿crees que aún sabiendo lo que la seguridad es fundamental en las organizaciones, aún se miden por el gasto el no implementarla? Sí es cierto, es correcto, es correcto. La función del CFO está cambiando hoy en día, puesto que la ciberseguridad hace tiempo que dejó de ser un gasto, sino que es una inversión que se fundamenta, se sustenta empresarialmente en el directorio ante el CFO a través del costo del riesgo. Entonces, el costo del riesgo de producción, por ejemplo, es lo que estamos hablando hoy día, pero sí efectivamente es muy extendido que la inversión en ciberseguridad se vea como un gasto, lo cual es incorrecto. Okay. Claro, hoy día con las prácticas de buen gobierno corporativo que las empresas tienen que implementar, al nivel del directorio se evalúan los riesgos y obviamente en algunas empresas el riesgo de ciberataques es muy alto y debería estar contemplado porque ahora, acuérdense, los directores tienen responsabilidad penal si es que ponen en riesgo el valor de la empresa, porque una mala decisión de, entre comillas, ahorro, como dice Juan Ibáñez, podía poner en riesgo la misma existencia del negocio, ¿no? Entonces, sí, yo creo que con esta tendencia a crear una cultura de, digamos, con todas estas nuevas cosas, hablamos de la cultura algorítmica, cultura computacional, ahora detrás de todo eso sería la cultura de ciberseguridad o de la seguridad en todo aspecto, ¿no? Ciberseguridad es una de ellas, ¿no? Es cierto, y justamente el término STEM es el que más se usa en ciberseguridad hoy en día. La ciberseguridad utiliza ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. No es, digamos, una ciencia informal. Así que es preciso, el Global MBA STEM es preciso para incorporar ciberseguridad dentro del conocimiento de la empresa, ¿no? Sí, precisamente eso hemos notado, ¿no? Que hay una brecha de competencias o quizás sensibilización en la sociedad de la importancia de prevenir y, bueno, la cultura de prevención también es algo que no podemos estar muy orgullosos de, pero creo que es nuestra contribución a que estos nuevos líderes empujen estos temas dentro de la empresa y podamos ser más rentables y más competitivos. Jacqueline Beatriz Cuella ha levantado la mano. Jacqueline, puedes abrir tu micrófono y tu cámara si gustas para hacer tu pregunta. Sí, muy buenas noches, estimado Luis, estimada Ana. Agradecerle por este webinar que está muy interesante. Mi pregunta básicamente va cuando ya esté implementado esta política o, bueno, esta forma de ciberseguridad en una empresa que antes no tenía. ¿Qué hay que hacer con la gestión del cambio? Porque actualmente, por ejemplo, en una empresa que yo estoy trabajando, se está haciendo ello y hay mucha resistencia al cambio. Y como bien decía Luis, podríamos tener todo, quizás la tecnología y demás, pero si no hay conciencia de la persona desde, por ejemplo, descargar un app o algo así, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces ahí quisiera que me ayude un poco, bueno, o me explique sobre la gestión del cambio en algo que quizás es nuevo para la empresa. Sí, muy buena pregunta, muchas gracias. Vamos a ver, la ciberseguridad se podría comparar dentro de una empresa a un cambio en el modelo productivo.
Yo tengo un ejemplo que he vivido, bueno, soy bastante mayor, tengo un ejemplo que he vivido donde me tocó ser parte de un cambio tecnológico que refleja exactamente lo que estás preguntando. Y hace mucho tiempo en el Seguro Social había, en el piso 6, lo que ahora es sistema, había un pool de secretarias. Uno entraba a ese piso y era el ruido de las máquinas de escribir mecánicas y de bolita, que seguramente muchos de ustedes no habrán visto nunca, ¿no? Y todas las personas que trabajaban ahí tenían un promedio de edad entre 35 y 40 años. Ujú, ¿Qué es lo que ocurrió? Llegó la computadora personal y el procesador de texto. Y la resistencia al cambio fue tan grande que la mitad de las secretarias renunciaron. Esa es una historia cierta, ¿no? Y tuvimos, digamos, en la empresa que trabajaba en ese momento, tuvimos la responsabilidad de hacer de que no se vayan todas las personas, ¿no? Porque era necesario en la época en que salud se comunicaba con sus proveedores y pacientes a través de cartas, ¿sí? No se usaba el correo electrónico. Eso es un ejemplo exactamente igual. Una empresa está acostumbrada a trabajar bajo el precepto de que el libre albedrío es inofensivo. Lo que hay que hacer es educar. En primer lugar, es educar. Y la mejor manera de educar es hacer que los empleados de la empresa de todos los niveles sean partícipes del cambio. Y para esto lo mejor es crear cursos cursos muy cortos, que hablen específicamente de cuáles son los riesgos y cómo se presentan los riesgos, cómo los identificamos y qué efecto tienen. Y para eso se puede empezar desde los SMS, es decirle a un empleado, mira, los SMS malignos tienen estas características. Entonces vamos a hacer una prueba en la empresa y vamos a mandar 10 mensajes a 10 personas al azar y vamos a ver quiénes caen en la trampa. Y así se va aprendiendo. Lo que sigue es la mensajería, los correos electrónicos, las aplicaciones. Una de las cosas más difíciles de quitar de un empleado que está acostumbrado al libre albedrío es que le bloqueen un sitio al que normalmente entra. Donde se baja los emoticones, se baja estos gráficos que utiliza para sus documentos, etcétera. Entonces, yendo de la mano con esto, la política de la empresa puede ser disruptiva, lo cual es una mala idea, o puede ser colaborativa. La mejor estrategia para sumar a alguien a un cambio drástico es hacerlo parte del cambio, es hacerlo responsable de parte del cambio. Y esa es la mejor estrategia. Es cierto, hay mucha resistencia al cambio cuando se implementa políticas de ciberseguridad. Muchas de estas políticas inclusive se ven como que atentan contra la libertad del empleado, ¿no? Muchas personas, no, yo antes veía Facebook, pero Facebook también se utiliza para vender porque muchos de mis clientes están ahí, en fin, hay miles de argumentos a favor y en contra. Lo bueno es que existen, digamos, eh, no solamente técnicas, sino ejemplos y hasta plantillas y planes de trabajo muy, muy detallados en Banco Interamericano de Desarrollo, en la OEA y en las Naciones Unidas, que ayudan a las empresas a hacer estos cambios de una manera totalmente sistemática, ¿no? Sumamente importante para llegar a estos cambios es de que los cambios provengan si no hay una persona de recursos humanos, de una consultoría de recursos humanos, de tal manera que se puede identificar cuáles son los obstáculos reales, cuáles son los obstáculos no reales, y cómo se pueden trabajar de la manera más armónica en la empresa, ¿no? Eso sería ujú. mi recomendación.